Hola, muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a esta segunda jornada, ubicada en el marco de actuaciones que está llevando a cabo la Confederación Canaria de Empresarios dentro del proyecto Oficina Técnica de la Confederación Canaria de Empresarios para el asesoramiento y desarrollo de los ODS e igualdad de oportunidades en las empresas. Esta jornada está dedicada a la Agenda 2030 y a los ODS, la estrategia empresarial. Esta formación es financiada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Natalia Rodríguez Valls, cofundadora de Cambio, un acompañamiento sostenible, docente y formadora e investigadora predoctoral en educación para la sostenibilidad. Esta jornada tendrá una duración de 2 horas en las que trataremos temas como la Agenda 2030 y los ODS y el papel de las pymes en este desafío, entre otros puntos. A lo largo de estas 2 horas se les propondrán actividades interactivas en las que podrán participar a través de las herramientas que les proporcione Natalia, les irá avisando. Y una vez finalizada la jornada, tienen que tener en cuenta que el chat se quedará abierto para que puedan abrir debates entre ustedes, interactuar y también, pues eso, tener un pequeño nexo de contacto también con la docente. Entonces, ahora sí que sí, cedo mi palabra a Natalia Rodríguez Valls. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, Alba. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. A las personas que participaron en la primera jornada, pues bienvenidas de nuevo. Y a las que se incorporan por primera vez a estas jornadas, pues espero que aprendamos y disfrutemos juntos y juntas. Y sobre todo muestro mi disponibilidad para que en cualquier momento durante la jornada en el que cualquier persona quiera hacer tanto una pregunta, una consulta o una aportación, se sienta libre de hacerlo. Una de las mejores vías es el chat. Y como Alba estará conectada con nosotras, pues me puede facilitar todas las preguntas que vayan surgiendo a través del chat, aunque igualmente, a medida que vayamos avanzando en la presentación, yo iré deteniéndome para poder consultar pues, estas posibles dudas o aportaciones que se hagan. Igualmente, no sé, Alba, si es posible, si alguien desea en algún momento abrir el micrófono y hacer la consulta verbalmente. Si esto es posible, Alba le facilitaría esta posibilidad. Sí, Bueno, daremos paso, Natalia, ¿vale? Cuando tú me vayas diciendo que quieras hacer las pausas, pues damos permiso para abrir los micrófonos. perfecto, fenomenal. Pues sin más, comenzamos. Paso a compartir la presentación con ustedes y como a partir del momento en el que comparta la presentación ya no puedo leer el chat, pues quedo a disposición de Alba para trasladar las posibles dudas que surjan. ¿Podría confirmar alguien que se ve la presentación, por favor? Se ve. Sí, perfecto. Perfecto, Natalia. Gracias. Pues comenzamos esta jornada que se llama la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Estrategia Empresarial. Vamos allá. Bueno, yo me llamo Natalia Rodríguez Valls, como ya he dicho Alba, y soy ambientóloga y formadora, especialista en Agenda 2030 y en los ODS, y cofundadora de la organización Cambio, un acompañamiento sostenible, que específicamente pues, se dedica al asesoramiento en materia de sostenibilidad y a la formación. Esta jornada que vamos a compartir se divide en 4 apartados. En el primero haremos una breve introducción a los ODS y a la Agenda 2030, simplemente como resumen de la primera jornada para las personas que no pudieron asistir o que se incorporan por primera vez hoy. Y los siguientes 3 capítulos abordarán, en primer lugar, el papel de las pymes en la Agenda 2030 y en los desafíos mundiales globales, las ventajas que supone la implementación de los ODS para las pymes y, por último, haremos un análisis tanto de las potencialidades y debilidades que supone la implementación de la Agenda 2030 para las empresas, como también de las herramientas que nos pueden servir para implementar esta Agenda 2030 y hacer nuestra Agenda 2030 corporativa. Comenzamos. En nuestra primera jornada abordamos la Agenda 2030 pues como lo que es, como el nuevo plan de acción de la ONU para trabajar por la sostenibilidad ambiental, social y económica. Y por primera vez este proyecto global involucra no solo a los gobiernos de todos los países miembros de la ONU, sino también a las instituciones, a las empresas, a las organizaciones, a las entidades y a cualquier persona que desee contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, a diferencia de los proyectos anteriores en los que no existía una apuesta clara y firme por la participación de la sociedad civil y de todos los sectores con implicación en la sostenibilidad, y esto sí se ha hecho con la Agenda 2030. Esta agenda está compuesta por 17 retos, los conocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son adaptables a cada contexto y a cada necesidad. Solo así es posible que se pueda implementar la agenda
tanto en los gobiernos nacionales como en los gobiernos locales y como en cualquier organización o persona que esté interesada en hacerlo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están representados cada uno con un color, un pictograma y un número, están representados en esta imagen. Y para hacer una clasificación estratégica de los mismos, dada la amplitud de esta agenda, se han establecido 5 ejes principales. El eje personas aborda los ODS de carácter social o que persiguen la sostenibilidad social, como son el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad de género. Por otra parte, los ODS relacionados con la sostenibilidad ambiental están incluidos en el eje planeta y son el 6, agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. En tercer lugar, el eje prosperidad aborda el desarrollo sostenible tecnológico y económico, incluyendo objetivos como la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente y el crecimiento económico, el desarrollo de la industria, la innovación y la infraestructura bajo criterios de sostenibilidad, la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre diferentes países, y la promoción de las ciudades y las comunidades sostenibles. Y por último, los 2 últimos ejes, paz y alianzas, tienen su objetivo de desarrollo sostenible propio, que son el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Si me preguntaran cuál es el ODS fundamental para el cumplimiento del resto de ODS, yo diría que son 2. El 17, alianzas para lograr los objetivos, porque sin la implementación global de este proyecto no sería posible un desarrollo sostenible. Y el 4, educación de calidad, porque no lo digo solo yo, se considera de forma general que desde la educación de calidad podemos hacer una verdadera promoción de muchos de los ODS, sobre todo los de carácter social y ambiental. Bien. Algunos de los aspectos que persigue esta agenda es ser compatible con las políticas de cada gobierno. Su lema es que nadie quede atrás. Por eso esta agenda pretende ser una agenda eminentemente social, donde todas las personas pueden tener acceso a cumplir los ODS y a disfrutar de vivir en un país en el que se trabaje para el cumplimiento de los ODS, sin dejar a nadie atrás. Y un principio muy importante que persigue esta agenda, la Agenda 2030, es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas del que hablamos en nuestra jornada anterior y que básicamente invita a que todos los sectores con implicación en la sostenibilidad tengan en cuenta la necesidad de trabajar por todos y cada uno de los ODS independientemente de su contexto y de sus necesidades, y por eso todos los sectores y todos los países son responsables de hacer cumplir esta agenda, aunque sea de forma diferenciada. Sin más, vamos a comenzar con el capítulo 1, que lleva como título el papel de las pymes en la Agenda 2030 y en los desafíos mundiales globales. Básicamente podríamos decir que el papel de las empresas en el desarrollo sostenible es no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Y entonces estaremos pensando, ¿y cuál es el problema? Pues el problema básicamente, y desafortunadamente, es que nuestro desarrollo es y está siendo insostenible. En datos oficiales de la ONU, por ejemplo, en relación al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, producción y consumo responsables, actualmente se calcula que para 2050 se necesitarían el equivalente a 3 planetas Tierra para poder abastecer a todas las personas de las necesidades básicas y no tan básicas al ritmo de consumo actual. Estos datos reflejan lo que se conoce como huella ecológica. La huella ecológica representa el porcentaje de terreno medido en hectáreas que hace falta en el planeta Tierra por persona para satisfacer todas sus necesidades, entendido, por ejemplo, como el espacio necesario para cultivar sus alimentos, para tener disponible el agua que va a consumir durante toda su vida, en todos los aspectos de su vida en los que sea necesario consumir agua, el espacio necesario para asimilar sus residuos. Si dividimos el planeta Tierra en hectáreas y quisiéramos asignar a cada persona el espacio necesario para cubrir estas necesidades, no existiría espacio suficiente. Por eso se calcula que en 2050, a este ritmo de consumo, sería necesario que cada persona tuviera a su disposición 3 veces el espacio que tiene en el planeta Tierra para poder realizar y satisfacer todas sus necesidades. Igualmente, fíjense si el consumo es irresponsable el que estamos haciendo en el planeta, que a nivel global aproximadamente 1/3 de la comida que se produce se desperdicia. Por otro lado, con respecto al ODS 6, agua limpia y saneamiento,
Parece increíble, pero 2 de cada 5 personas en el mundo aún no tienen una instalación básica en sus viviendas para poder lavarse las manos con agua y jabón. Ahora es sencillo comprender por qué en países no tan desarrollados la extensión de la pandemia ha sido brutal. Y por otro lado, casi 800 millones de personas aún no cuentan con servicios básicos de agua potable en sus viviendas. Y esto es aproximadamente 1 de cada 100 personas. Parece increíble pensar que hoy en día todavía 1 de cada 100 personas no tiene acceso al agua potable en sus viviendas o en su territorio. Y sobre el ODS 15, vida de ecosistemas terrestres, pues la sequía y la desertificación, que son una de las consecuencias principales de los efectos negativos del cambio climático, provocan la pérdida de 23 hectáreas de suelo cultivable por minuto. Y también es alarmante la pérdida de hábitat de muchas especies vegetales y animales. Y es que en el caso de las especies animales, 1 de cada 5 especies está en peligro de extinción. Y por último, hablando de las ciudades y las comunidades sostenibles, datos oficiales de la ONU, es sorprendente que si las ciudades del mundo ocupan solo el 3% del espacio total del planeta Tierra, consuman el 70% de la energía mundial y produzcan el 75% de las emisiones de carbono. Si además en 2050 se prevé que la mayor parte de la población, bueno, bastante más de la mitad de la población viva en ciudades, este modelo urbanístico es absolutamente insostenible. Y si este es el problema de nuestro desarrollo insostenible, ¿cuál es la solución? Podríamos decir como antecedentes que en el año 99, Kofi Annan, el anterior secretario general de la ONU, propuso la que se considera la mayor iniciativa para la sostenibilidad desde el sector privado, que fue el conocido Pacto Mundial de las Empresas de las Naciones Unidas. Los objetivos de este Pacto Mundial fueron fundamentalmente 2. Por un lado, la aplicación de los llamados 10 principios del Pacto Mundial, que persiguen la gestión ética de todas las empresas, organizaciones y entidades en 4 áreas: los derechos humanos, los aspectos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Estos 10 principios, los muestro brevemente, incluyen sobre derechos humanos, la necesidad de garantizar los derechos humanos y no ser cómplice desde el sector empresarial de abusos de estos derechos. Y en el ámbito laboral, garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva, eliminar el trabajo forzoso y obligatorio, abolir cualquier forma de trabajo infantil y eliminar la discriminación en el ámbito laboral. Y en relación al medio ambiente, el principio 7 pues pretende que las empresas tengan siempre un enfoque preventivo en materia de medio ambiente y que fomenten iniciativas que promuevan la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible, así como las tecnologías más limpias, un desarrollo tecnológico y económico más limpio propuesto desde las empresas. Y por último, en la lucha contra la corrupción, el principio número 10 pues invita a las empresas a luchar contra la corrupción y en cualquiera de sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. El segundo objetivo de este Pacto Mundial fue contribuir a lo que hoy son los ODS y anteriormente fueron propuestas anteriores de la ONU o la conocida responsabilidad social corporativa. Por supuesto, desde las importantes 3 dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico. Me gustaría hacer hincapié, también lo hice en la primera jornada, en la importancia de asumir el desarrollo sostenible como un concepto tridimensional, donde no solo están incluidos los aspectos ambientales, sino también los aspectos sociales y económicos. Y esta es una tarea que la Agenda 2030 ha permitido visibilizar o ha permitido trabajar gracias a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se encuentran incluidos en esta agenda y su clasificación en los diferentes ejes: planeta, personas, paz, prosperidad y alianzas, de los que hablamos hace un momentito. Bien, en España, siguiendo el mandato de la Asamblea General de la ONU, se ha desarrollado una red local, una red nacional para el desarrollo del Pacto Mundial entre las empresas, entidades y organizaciones españolas, que es la Red Española de Pacto Mundial. Este mandato anima a todos los países a desarrollar su red propia, su red nacional, y de este modo facilitar el acceso al cumplimiento de los objetivos del Pacto Mundial. Estoy mostrando la página web pactomundial.org, a través de la que se puede acceder a la red española. Es una página web con muchísima información muy interesante, y de esta red forman parte en España
más de 2.600 entidades, de las cuales el 22% son grandes empresas, el 61% son pymes y un 16% aproximadamente son otro tipo de entidades, entidades educativas, asociaciones, etc. Estábamos hablando del papel de las pymes en la Agenda 2030. Por supuesto, la Red Española del Pacto Mundial persigue la misma visión y la misma misión y valores que la Red la Red del Pacto Mundial, perdón, que básicamente es movilizar a las empresas para el desarrollo sostenible. Y esto es algo que la Agenda 2030 tiene tan claro que se considera que sería muy complicado que las empresas pudieran desarrollar su actividad sin tener en cuenta los ODS. ¿Por qué? Porque la conformación de esta agenda, como contamos en la primera jornada, fue un proceso participativo para el que se contó con todos los sectores, tanto gobiernos como corporaciones locales, empresas, instituciones, organizaciones del tercer sector y la sociedad civil, para que realmente establecieran cuáles son las demandas para el desarrollo sostenible a nivel mundial desde cada sector. Y es por eso que si los ODS recogen las demandas de todos los grupos de interés a nivel mundial, cualquier empresa que trabaje para los ODS será una empresa que esté trabajando para el éxito. No solo para el éxito empresarial, sino también para provocar un impacto positivo, social, ambiental y económico en su entorno. La Agenda 2030, además, con su interés por hacer visible el compromiso de las empresas con los ODS, ha establecido entre las diferentes metas específicas directas a las empresas y al cumplimiento de estas metas por parte de las empresas, como son, por ejemplo, en relación al objetivo 6, agua limpia y saneamiento, de aquí a 2030 aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos en los procesos productivos, en los servicios ofrecidos por las empresas, por ejemplo. Con respecto al objetivo de desarrollo sostenible 8, trabajo decente y crecimiento económico, en este objetivo específicamente hay metas muy claras destinadas y orientadas a ser cumplidas por el sector privado, por el sector empresarial, público y privado, como son, por ejemplo, políticas que apoyen a la creación de nuevos puestos de trabajo desde las empresas, al emprendimiento, apoyar la creatividad y la innovación, sobre todo hacer crecer las microempresas y las pymes. La meta 8.4, que invita a las empresas a mejorar la producción y hacer un consumo más eficiente de los recursos para realizar pues, sus productos y sus servicios o para ofrecer sus productos y sus servicios. Y con respecto al trabajo decente, pues proteger los derechos laborales y proporcionar un entorno de trabajo seguro, sin riesgos para los trabajadores y trabajadoras. Algo que también está incluido entre los 10 principios del Pacto Mundial que acabamos de comentar. Y otro ejemplo, por ejemplo, del ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura, es la meta 9.3, que intentará de aquí a 2030 aumentar el acceso de las pequeñas industrias y las empresas a servicios financieros. Y la meta 9.5, aumentar los recursos para promover la investigación científica y la capacidad tecnológica en los sectores industriales. Es importante recordar que entre las diferentes metas que existen para los ODS son 169 metas que llevan asociados indicadores, un total de 230 indicadores específicos que pueden ser adaptados a cada contexto y necesidades. Existen dos tipos de metas, las metas que representan hitos a alcanzar y las metas que representan medios para alcanzar estos hitos. Por tanto, si desean conocer todas las metas específicas que hay desglosadas para cada uno de los ODS, entre ellas podrán revisar cuáles son las metas específicas, los hitos a alcanzar y también los medios que debe disponer, por ejemplo, cada país o cada sector para que estas metas sean posibles. Por eso tienen que estar alineadas con las políticas gubernamentales, porque si la meta es aumentar, por ejemplo, la investigación científica, es necesario que haya partidas presupuestarias destinadas a este fin. He puesto una última meta y relacionada con la producción y el consumo responsable. Y esta es muy interesante porque es algo que poco a poco una gran parte, un gran porcentaje de las empresas españolas han ido haciendo, que es adoptar prácticas sostenibles dentro de las propias organizaciones y, muy importante, incluir información sobre sostenibilidad en sus informes y en la publicación, por ejemplo, de su informe de responsabilidad social corporativa o de buen gobierno. La ONU incluso ha publicado información específica sobre qué pueden hacer las empresas directamente para contribuir a los ODS. Y una de las infografías que están disponibles y son de acceso libre a través de la página web de la ONU,
es la del ODS 3, Acción por el Clima, la que trata la información sobre cambio climático. Y en ella se incluye específicamente, por ejemplo, una pregunta, y es ¿cómo puede mi empresa adoptar medidas relacionadas con el clima? Y entre ellas, básicamente, la fundamental es la descarbonización o la disminución de las emisiones de CO2 y de otros gases de efecto invernadero, tanto en sus operaciones como en las cadenas de suministro. ¿Cómo? Pues a través de mejorar la eficiencia energética, reduciendo la huella de carbono, optando por productos climáticamente inteligentes y productos que no supongan una gran huella de carbono, y realmente preparándose para la adaptación al cambio climático y para ser empresas resilientes cuando esperemos que no suceda, pero si sucede, los efectos negativos del cambio climático sean mayores. Está claro que esto sucederá si no comenzamos a hacer algo. Y si esta es la solución, pues una de las soluciones es, por ejemplo, que desde el sector empresarial, el que nos ha traído a esta jornada, trabajemos para el cumplimiento de los ODS. La propia Red de Pacto Mundial Nacional ha dispuesto una herramienta muy interesante que en español se llama la Brújula de los ODS y en inglés se llama la SDG Compass. Y esta herramienta, aparte de muchas funcionalidades, tiene una muy interesante que son los indicadores para las empresas. Dentro de esta web, la voy a compartir para que la podamos ver en grande. Dentro de la web de la SDG Compass podemos encontrar, como digo, muchas funcionalidades y una de ellas son los indicadores para empresas. ¿Para qué nos sirven estos indicadores? Si una organización quiere comenzar a trabajar por los ODS y quiere hacer una auditoría de sostenibilidad y saber por dónde tiene que empezar o cuál es su estado actual con respecto al cumplimiento de los ODS, puede aplicarse o puede trabajar con esta herramienta para realmente preguntarse si está contribuyendo o no a diferentes ODS. Natalia, Sí, ¿estás compartiendo la pantalla de la web? sí, no se ve. No se ve. Vale, voy a ir, voy a Vale. solucionarlo. Gracias, Alba. Sí, ya sé por qué. Nada. Disculpa, sí. Perfecto. Voy a compartir ahora. A ver si puedo compartir lo que estoy queriendo compartir. Bien, sí, ahora me parece que sí. Estoy compartiendo ahora la web. Ahora mismo sí, ya está. Sí, vale, muchas gracias. Sí, es que De tenía nada. solo compartida la presentación. Gracias. Sí, en esta web, como digo, existen muchas funcionalidades. Una de ellas son los indicadores. ¿Qué tienen de interesante los indicadores? Que se encuentran especificados tanto por ODS como por meta. Yo, por ejemplo, he seleccionado la primera meta del ODS 1, fin de la pobreza, y la meta 1, pues, trata de erradicar la pobreza extrema en todos los países y con todas las personas. Y, por ejemplo, es posible que alguna organización se esté preguntando ¿y qué papel tengo yo en el trabajo para erradicar la pobreza? Si yo, por ejemplo, soy una pyme que me dedico a fabricar camisetas, o soy una pyme que soy una cafetería, pues, por ejemplo, uno de los indicadores que podemos tener en cuenta para específicamente esta meta, terminar la pobreza en todas sus formas, se encuentra aquí. Yo he elegido este al azar. Y es que este indicador dice, por ejemplo, proporción estimada de trabajadores y trabajadoras a lo largo de la cadena de valor que tienen otros trabajos para poder, digamos, mantener su estilo de vida y a su familia si es necesario. Esta pyme o cualquier empresa podría plantearse cuál es la proporción efectivamente de trabajadores que tienen otros trabajos, porque esto implica que desde nuestra empresa no hemos podido ofrecer un contrato laboral que permita cubrir todas las horas necesarias y, por tanto, tener un sueldo digno que le permita sobrevivir. Esa persona ha tenido que buscar un segundo empleo. Pues esta es una manera de realmente hacer una auditoría del cumplimiento de los ODS desde algo tan específico como cada una de las metas de los ODS. Así que esta herramienta la dejo a disposición de cualquier persona interesada. La voy a colocar en el chat por si alguna persona la quiere tener de referencia para un momento posterior. Bien, voy a volver a compartir la presentación. Por aquí. A ver si la puedo compartir ahora. Sí, voy allá. Y vuelvo a la presentación. Perfecto, aquí tenía señalada específicamente la meta que hemos comentado como un ejemplo. A ver si puedo avanzar. Sí. Y en este sentido, hablando del papel de las pymes en el cumplimiento de los ODS y en el cumplimiento de los desafíos globales de sostenibilidad,
¿Cuál es el estado actual de implementación de los ODS en las empresas españolas? Pues la Red Española de Pacto Mundial realizó una consulta en noviembre del año 2020, hace tan solo unos meses, y este informe se llama Contribución de las empresas españolas a la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, una consulta integral. Se recibieron unas 1.400 respuestas válidas en las que se consultó a todas las organizaciones españolas que quisieron rellenarla sobre el grado de implementación de la Agenda 2030 en sus organizaciones y cuáles son sus sugerencias para contribuir a la futura estrategia de desarrollo sostenible. De este informe, que es público y es de libre acceso, cualquier persona que quiera tener acceso puede hacerlo. Ahora les voy a mostrar cómo pueden buscarlo. Se recogió información muy interesante. Por ejemplo, lo primero que está señalado es que el 81% de las empresas encuestadas conocen los ODS. Es un porcentaje muy alto de empresas que sabe por lo menos qué es la Agenda 2030. Pero más interesante es que casi el 90% de las empresas encuestadas reconoce que puede tener impacto sobre los ODS, tanto impacto positivo o impacto negativo. Y por otro lado, algo que no es tan bueno es que el 50% de las empresas afirman tener dificultad para ser capaces de identificar los ODS prioritarios. ¿Por qué? Porque hace falta más formación. Una de las debilidades que tiene la Agenda 2030 y los ODS en España para el sector empresarial es que la mayoría de las empresas encuestadas afirman que existe muy poca formación. En este sentido, por ejemplo, en el lado izquierdo de esta infografía, aparece con que menos del 50% de las empresas declaran tener una política de sostenibilidad o una política de responsabilidad social corporativa y menos del 30% de las empresas está formando a la plantilla no en ODS ni en Agenda 2030, sino básicamente en sostenibilidad. Por último, otro de los datos curiosos es que de los ODS que las empresas han implementado, declaran que el 5, igualdad de género, es para el que más acciones han implementado, con el que más alineadas se encuentran, seguido del ODS 3, salud y bienestar, y del ODS 13, acción por el clima. Estos tres sectores son para los que las empresas han identificado estar haciendo más acciones. Por otro lado, esta segunda infografía que está disponible en el informe, que tiene muchísima información, presenta también cuáles consideran las empresas que son los beneficios fundamentales para implementar los ODS. Y entre ellos se encuentran, con un 82%, el incremento de la resiliencia de la compañía ante causas inesperadas como es la COVID, por ejemplo, o ante los efectos negativos del cambio climático. Si bien también, en el lado izquierdo, podemos leer cuáles son los aspectos fundamentales que las empresas piensan que la estrategia de desarrollo sostenible debería priorizar. Y entre ellos, el 44% afirma que debería ser la lucha contra el cambio climático. Y es seguramente porque muchas empresas están viendo dificultada su actividad o su progreso, su competitividad y su futuro, su crecimiento, a causa de los efectos negativos del cambio climático. Igual que el 34% afirma que otra de las prioridades sería combatir la corrupción, que como decíamos también se encuentra entre los 10 principios del Pacto Mundial. Vamos a participar en una actividad dinámica. Las personas que participaron en la primera jornada ya la conocen, las personas que se han incorporado por primera vez a esta segunda jornada la van a realizar por primera vez. Para participar en esta encuesta, cuyos resultados veremos a tiempo real, voy a pedir a todas las personas que están conectadas que entren en la web que aparece en la parte superior, menti.com, introduzcan el código que aparece en la pantalla, 87956117. Si Alba y el equipo de coordinación pueden poner la web en el chat, menti.com, y el código, se los agradezco para que sea de más fácil acceso para las personas que están conectadas. Venga, vamos para allá, Natalia. Muchas gracias. Esta aplicación se puede abrir tanto desde el teléfono móvil como desde la tablet, como desde una pestaña del navegador. Podemos abrir una nueva pestaña en nuestro buscador, introducir menti.com y este código, y vamos a hacer una votación o vamos a graduar estas preguntas. La primera es, según la experiencia profesional de las personas que están conectadas, ¿existe suficiente formación a la plantilla, a los equipos de trabajo sobre sostenibilidad? Si estamos totalmente en desacuerdo, colocaremos nuestro cursor a la izquierda y si estamos totalmente de acuerdo con esta afirmación, a la derecha.
Haremos también una graduación para la pregunta o para la afirmación. ¿Existe una política de sostenibilidad clara en las empresas? Es decir, si en el sector profesional en el que han trabajado, quieren trabajar o están trabajando, la empresa para la que trabajan o su propia empresa ha establecido una política clara de sostenibilidad que está disponible, es pública y de fácil acceso. Y por último, si consideran que las grandes empresas tienen más facilidad para implementar los ODS que las pymes. Voy a pasar a compartir la pantalla completa para ver los resultados a tiempo real. Vamos allá. A ver, voy a compartir y en la pantalla completa, si le doy a presentar, podemos ver los votos los votos a tiempo real. No sé si pueden empezar a votar ahora que he lanzado la presentación. Si no pueden, avísenme que lo recargo. De los datos a tiempo real, si alguien ha podido entrar a participar. Vamos a esperar unos segundos. Sí, me gustaría confirmar con los participantes porque pone medidas más extendidas, no según mi experiencia con el código, Natalia. Sí, claro, es que esa es la segunda presentación. Puede que estén en la segunda pantalla. Vale, voy a volver a recargar. Vale, pues todos atentos y avisamos cuando sea justo la pregunta que nos está haciendo Natalia. Sí, porque deberíamos poder acceder a la primera, según mi experiencia. Voy a ver si ahora puedo darles acceso, si no lo vuelvo a lanzar. No sé si ahora, si recargamos el Menti de nuevo y volvemos a introducir el código, podemos ir a esta presentación, ¿no? Voy a modificar. Sí, ahora ya sí, está. ahora sí. Listo, Perfecto. Natalia. Bien, sí, es que hay dos diapositivas que están seguidas. Vale, perfecto. Por ahora, de las personas que están votando, pues aparece, por cierto, para poder participar, mi consejo es que vuelvan a entrar en menti.com y vuelvan a introducir el código que aparece en la parte superior. Bien, perfecto. Veo que poco a poco las personas van votando. Se va distribuyendo a tiempo real la graduación, desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Por ahora, la mayoría de personas votan que sí, que las grandes empresas tienen más facilidad para implementar los ODS. Y están más o menos en la mitad, entre de acuerdo y en desacuerdo, si las empresas en las que, bueno, pues trabaja o lideran las personas conectadas tienen una política de sostenibilidad clara, y también se encuentra más o menos en la mitad si hay suficiente formación sobre sostenibilidad. Hombre, está claro que las personas que están participando hoy están trabajando para formarse sobre sostenibilidad. Sería ideal que si las personas que están conectadas trabajan para empresas de las que, digamos, o de las que no forman parte del equipo directivo, pues la sugerencia para formarse hubiera sido desde el equipo directivo. Esto significaría que hay un interés claro por formar a la plantilla. Y si es por interés individual, pues igualmente perfecto. Bien, vemos que la graduación más extendida hacia totalmente de acuerdo es la tercera. Las grandes empresas tienen más facilidad para implementar los ODS. Casi todas las personas que han votado están totalmente de acuerdo con esta afirmación. Y por ahora se ha quedado detenido las afirmaciones 1 y 2. Bueno, esta información que estamos mostrando a tiempo real se va a quedar registrada por si luego la queremos retomar. Ahora les voy a pedir, no sé si es posible que no salgan de Menti para acceder a la segunda parte de esta presentación que vamos a hacer a continuación. Vuelvo a compartir la presentación para mostrarles otro dato. Si no se ve, creo que sí se ve la presentación. Estos datos que son extraídos del mismo informe, lo tienen en la parte inferior por si alguien le quiere sacar una foto, nos muestran, por un lado, qué tipo de empresas están llevando más actuaciones para implementar los ODS. Y efectivamente, las empresas que, digamos, están llevando a cabo más acciones relacionadas con los ODS mayoritariamente son grandes empresas, es decir, de todas las empresas encuestadas, el 99,43% de las grandes empresas afirman que están haciendo acciones para implementar la Agenda 2030, seguido de las microempresas y pymes, de las cuales un 83,25% está realizando acciones, y con un porcentaje un poco menor, algo más del 50%, las personas que trabajan como autónomos o autónomas. Y como comentábamos en la infografía anterior, a la derecha podemos ver un ranking de las actuaciones específicas para los ODS desarrolladas desde las empresas
Y como decíamos, para el ODS 5, que es igualdad de género, el 66,60% de las empresas está realizando acciones para el ODS 5, seguido de un 61% de las empresas que están realizando acciones para el ODS 3, salud y bienestar de su plantilla, y a continuación para el ODS 13, acción por el clima o lucha contra los efectos negativos del cambio climático. Algo más del 50% de las empresas declara estar realizando actuaciones específicas para este ODS. A continuación vamos a hacer un segundo Menti, lo voy a volver a lanzar para ver si la posibilidad de volver a reiniciarlo, para intentar identificar lo siguiente. Este ranking de la izquierda, extraído del mismo informe, muestra las medidas más extendidas relacionadas con el desarrollo sostenible, es decir, qué prácticas empresariales están realizando las organizaciones encuestadas, alineadas con el desarrollo sostenible. Las que aparecen están ordenadas, no están ordenadas correctamente. Aparecen 7 aspectos: medidas de teletrabajo, plan de igualdad, procesos de economía circular relacionados con la mejora de la gestión de los residuos, programas para promover la salud y bienestar de la plantilla, medidas de conciliación laboral y flexibilidad horaria, compromiso con la reducción de la huella de carbono o las emisiones de CO2 y la utilización de energías renovables. En este sentido, les voy a pedir que vayamos a un segundo Menti, tiene el mismo código, ahora lo voy a mostrar a tiempo real, para conocer si somos capaces de ordenar estas medidas alineadas con el ranking que aparece a la izquierda, es decir, cuáles son las medidas más extendidas entre las empresas, siendo la primera una medida implementada por más del 62% de las empresas encuestadas. La segunda de los aspectos ha sido implementado también por el 62% de las empresas. Vamos a intentar hacer un ranking del 1 al 7, intentando, según nuestra experiencia, graduarla para ver si se corresponden con el ranking real que luego conoceremos. Voy a compartir los datos a tiempo real de este ranking y creo que a partir de este momento podemos comenzar a votar. Si volvemos a entrar en menti.com e introducimos el código de la parte superior, deberíamos poder acceder a estos datos. Si alguien no puede hacerlo, lo vuelvo a recargar. Lo estoy probando y se ve bien, Natalia. ¿Y se puede votar? ¿Sigue abierto los votos? Sigue abierto. Perfecto. Bueno, pues pueden seguir participando las personas que puedan entrar, como digo, desde su teléfono, la tablet o una nueva pestaña del navegador. Por ahora en el ranking se han ordenado en primer lugar que los aspectos más trabajados desde las empresas para contribuir a los ODS son las renovables, sería algo implementado por el 62% de las empresas según el informe, seguido de la economía circular y del plan de igualdad. No sé si alguien más puede hacer la prueba. Sí, siguen votando diferentes personas. Las 3 primeras quedan igual. Y en cuarto puesto aparece teletrabajo, flexibilidad horaria, sube la salud y el bienestar de la plantilla. Y en último lugar aparece el compromiso con la reducción de las emisiones de CO2. Bien, las medidas de teletrabajo suben al tercer puesto. Vamos a dar unos segundos más para que puedan seguir votando las personas conectadas. Si alguien no puede acceder a Menti, pero quiere participar a través del chat y por lo menos hacer un ranking de las 3 primeras, puede hacerlo en el chat. Puede escribir 1 y la medida que creemos que es la más implementada por las empresas, 2 y 3. Es posible también hacer un pequeño debate por el chat si esta herramienta no está funcionando. Bien, por ahora sigue en cabeza renovables, seguido de economía circular y en tercer lugar plan de igualdad. En cuarto lugar, medidas de teletrabajo, salud y bienestar, conciliación laboral y compromiso con las emisiones de CO2. Con la reducción de las emisiones. Perfecto. Bueno, voy a capturar esta pantalla. No sé si alguien más quiere votar puede hacerlo y luego podemos rescatar los datos. Y vamos a mostrar el ranking real. Pues el ranking real aparece en primer lugar las medidas de conciliación laboral y flexibilidad horaria, que la habíamos colocado en sexto lugar. En segundo lugar, las medidas más implementadas por las empresas. Recordemos que este informe es de noviembre de 2020, son medidas de teletrabajo. En tercer lugar, plan de igualdad, que este sí que estaba adecuadamente establecido en el ranking, era la misma posición, si no recuerdo mal. En cuarta posición, la economía circular. Los dos últimos, plan de igualdad y economía circular, se encontraban
en el ranking también en una posición similar. De hecho, si puedo copiar los resultados y mostrarlos al lado de los otros, voy a ponerlo en grande, ahí está. Los resultados votados, pues posicionaron en primer lugar a las renovables, en este lugar están en última posición, la economía circular en segundo lugar, que en la realidad se encuentra en cuarta posición, y el plan de igualdad y las medidas de teletrabajo pues sí que están colocadas prácticamente en la misma posición de este ranking. Bien, con esto finalizaríamos este primer capítulo para dar paso a las ventajas de la consecución de los ODS desde las pymes. Y si les parece bien, dentro de un ratito podemos hacer un receso de 5 minutos y regresamos. Vamos a comenzar con lo que consideramos las ventajas de la consecución de los ODS. Perdón, Natalia. Sí. Tengo una pregunta que nos dejan en el chat acerca de cuando hablabas sobre el Pacto Mundial. Nos preguntan, ¿cualquier empresa se puede unir al Pacto Mundial? Sí, cualquier empresa se puede unir al Pacto Mundial. Se hace de forma muy sencilla. Cuando entramos en la web del Pacto Mundial, pactomundial.org, aparece un formulario para formar parte de la red y existen diferentes niveles de compromiso y diferentes maneras de formar parte de esta red, más o menos activamente, con mayor o menor acceso a informes y a documentación. Así que sí, la respuesta es que sí. Cualquier empresa, organización, entidad del tercer sector, pyme, micropyme, puede formar parte de la red de Pacto Mundial. Toda la información está en pactomundial.org y desde ahí se puede acceder a la información. Muchas gracias por la pregunta. Ahora sí, perfecto. Vale, mira, aprovechamos una cosita. Aprovechamos este momentito antes de que inicies la segunda parte. Sí, claro. Y para responder a otra pregunta que nos acaban de dejar justo ahora por el chat. ¿El plan de igualdad tiene ese posicionamiento porque es de carácter obligatorio? Pues buena pregunta, buena pregunta. Entiendo que en este informe no lo sé, la respuesta es que no lo sé, porque interpreto que si se ha consultado por las acciones implementadas, supongo que interviene el carácter voluntario. De no ser así, no entiendo que no las podrían incluir en este informe, porque si son de obligado cumplimiento van a estar siempre en las primeras posiciones del ranking. Así que entiendo que deben ser medidas de carácter no obligatorio, alineadas con la igualdad de género desde cualquier perspectiva. De hecho, en el informe se pueden consultar muchísimos más datos, incluso hay un desglose de medidas específicas y de buenas prácticas desarrolladas desde las empresas. Entonces, les invito a que conozcan específicamente los datos de este informe, porque puede que ahí encontremos las medidas específicas a las que hace relación esta igualdad de género. Así que, aunque no conozco realmente la respuesta, no puedo afirmar que sí o que no, sospecho que realmente son medidas no obligatorias. Igual que, evidentemente, proporcionar un entorno de trabajo seguro es obligatorio y fomentar un entorno de trabajo donde exista una prevención clara de riesgos laborales es obligatorio, pero sé que no es ese aspecto el que posiciona o el que se incluye en el ranking en posición número 3 cuando se dice promoción de medidas de salud y bienestar en el entorno laboral, sino aspectos como, por ejemplo, que los alimentos que se consuman y el agua que se consuma en la empresa pues sean de origen sostenible y sea alimentación saludable, que se proponga la actividad física, que se hagan descansos activos. Así que si tuviera que dar una respuesta partiendo de la base de que no la puedo dar con total seguridad, considero que está en esa posición porque hace referencia a medidas de igualdad no obligatorias. De todas maneras, podemos profundizar en ello leyendo este informe, que por cierto, puedo poner el nombre específico para que tengan acceso a él y lo puedan buscar libremente, ahora o en cualquier momento. Nos dejan, mira Natalia, nos dejan aquí un comentario que dice que si no me equivoco es de carácter obligatorio para empresas de más de 150 trabajadores desde marzo de 2020. El plan de igualdad, entiendo que estamos hablando, ¿no? Entiendo que sí. Claro, la duda que me... Uy, voy a volver aquí. La duda que me surgía a mí es si a pesar de la obligatoriedad de ese plan de igualdad, las medidas son las específicas del plan de igualdad, claro, porque en ese sentido
es fundamental que si es de obligado cumplimiento para ese tipo de empresas esté en el ranking. Si son medidas no obligatorias, pues sí que declararía una verdadera intención por trabajar por el ODS 5. Así que si es obligatorio para este tipo de empresas y se han encuestado, como decíamos, todo tipo de empresas, grandes, pymes y otras organizaciones, pues bueno, puede que sí que esté sesgado por la obligatoriedad. En ese caso, sí. Perfecto. Y ya el último comentario. Sí. La posición yo la relaciono con la dificultad de implantar las medidas. Por ello, las relacionadas con renovables están incluidas las últimas. Claro, efectivamente. Imaginémonos, por ejemplo, que si el tejido empresarial español está formado por un 99% prácticamente de pymes, europeo, perdón, claro, es lógico pensar que para una pyme efectivamente es muchísimo más difícil pues, incluir las renovables en cualquiera de los aspectos o tener acceso a sus propios servicios energéticos a través de energías renovables en comparación con grandes empresas. Por supuesto, por eso, en función del sector encuestado, el ranking se va a reordenar. Yo estoy completamente de acuerdo con que en séptima posición se encuentran las renovables precisamente por la dificultad de implementar estas medidas o la dificultad de, digamos, de tener servicios energéticos derivados de renovables, poner fotovoltaica, efectivamente. Y es por eso que es importante también tener en cuenta los sesgos que existen entre las diferentes empresas encuestadas y en el informe además hay información específica para cada sector encuestado. Yo les he puesto algunos datos generales para generar un marco, pero estoy totalmente de acuerdo con Carlos en su afirmación, por supuesto. Sí. Bien. Pues podemos seguir. Seguimos, Natalia. Lo estoy presentando, ¿verdad? Sí, se ve perfecto, se ve perfecto. Vale, fenomenal. Pues hablando de las ventajas que supone para las pymes alinearse con los ODS, por un lado, una ventaja clara es el aumento de la visibilidad de las organizaciones y el cambio de visión de la sociedad, es decir, la reputación de estas organizaciones. Existe cada vez una tendencia creciente a la llamada fiscalización sostenible, es decir, a la relación que tienen los consumidores con las empresas, siempre que éstas persigan criterios de sostenibilidad. Esto además es cada vez más notable entre la población joven, entre el sector juvenil, que puestos a elegir una empresa, una pyme, para satisfacer sus necesidades de cualquier producto, por ejemplo, ropa y calzado, que además en los últimos 5 años en España ha habido un aumento notable de las empresas de ropa y calzado que no solo persiguen criterios de sostenibilidad, sino que directamente utilizan materias primas sostenibles o recicladas. Con lo cual, el hecho de que una empresa se alinee con la Agenda 2030 o con los ODS va a aumentar la visibilidad en positivo de esa empresa y las posibilidades de ser elegida por el sector de la sociedad al que estén destinados sus productos y servicios. Y, por supuesto, si tradicionalmente en algunos sectores la visión de la sociedad hacia las empresas no ha sido la de identificarlas como referentes en sostenibilidad y en impacto positivo en su entorno, alinearse con la agenda efectivamente puede ser una apuesta clara para la mejora de esa reputación, para generar confianza en la marca, para generar credibilidad en todas las partes interesadas que tienen relación con la empresa. Y, por ejemplo, con respecto a la confianza de marca, en este informe se recogen los datos de un estudio que se hizo en el que también a través de la red del Pacto Mundial Española, la red española de Pacto Mundial, en el que se afirma que el 64% de los consumidores españoles tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad a la hora de elegir una empresa. Por otro lado, en relación al impacto que provocan las empresas en el entorno y a la anticipación normativa, los ODS son clave. Cualquier empresa que tenga en cuenta cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible va a provocar un impacto positivo en su entorno. Por ejemplo, con respecto a la sostenibilidad económica y ambiental, si nos alineamos con los ODS, intentaremos reducir el consumo de recursos para proveer del producto o del servicio del que se encargue nuestra organización. Esto, por supuesto, es un impacto positivo en el entorno y en el entorno especialmente económico y ambiental. Y con respecto al entorno social,
Pues si también nuestra pyme tiene en cuenta criterios sociales, un desarrollo socioeconómico local porque invierte, por ejemplo, en productos locales, pues el entorno que se genera alrededor de esta pyme y el impacto positivo que generará será mucho más atractivo para posibles inversores. Y por otro lado, en relación a la anticipación normativa, cualquier empresa que empiece ya a desarrollar su Agenda 2030 corporativa, la propia Agenda 2030 de la organización, estará anticipándose a nuevas normativas más restrictivas, cada vez lo serán, y a las nuevas recomendaciones que existan, sobre todo en materia de desarrollo sostenible ambiental. Cada vez las restricciones en cuanto, por ejemplo, al consumo de recursos de agua y de energía van a ser mayores. Así que siempre que trabajemos para la consecución de los ODS, estas empresas serán más resilientes y estarán más preparadas para cuando esta normativa se haga efectiva. Por ejemplo, en el año 2008 entró en vigor la Ley de Información No Financiera, que es de obligado cumplimiento para empresas de una determinada dimensión, pero también tiene, digamos, implicación colateral para las empresas de menor dimensión o para las pymes. Y, por ejemplo, esta ley de obligado cumplimiento obliga a las empresas a rendir cuentas en aspectos relacionados con los 10 principios del Pacto Mundial, como son aspectos ambientales, consumo de recursos, eficiencia energética, como son aspectos sociales y del personal laboral, aspectos de derechos humanos, como pues la revisión de que no se vulneran en ningún momento en la cadena de valor los derechos humanos, aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción e incluso el compromiso social de la empresa con su entorno socioeconómico. Así que la anticipación normativa es fundamental y además, desde que en 2018 es obligatoria para algunas organizaciones o para las organizaciones de alguna dimensión la Ley de Información No Financiera, alinearse con los ODS a su vez hace mucho más sencillo cumplir con la rendición de cuentas de esta ley. Bien, y sobre la mejora competitiva y el ahorro en costes, otra de las ventajas fundamentales de alinearse con la agenda en las empresas, es importante asumir que la mejora competitiva y el ahorro en costes son dos factores que están absolutamente interrelacionados y sobre todo que tienen una implicación multidimensional, porque la alineación con la Agenda 2030 va a provocar o va a permitir el acceso a ventajas fiscales, a nuevas vías de financiación públicas y privadas, a mejorar la relación con todas las partes interesadas. Por supuesto, ahorrar costes es sinónimo de maximizar los beneficios y alineándose con la Agenda 2030 encima, esto no va a provocar un perjuicio ambiental porque va a consistir en una reducción de costes y una maximización de beneficios, pero no a costa de esquilmar recursos naturales. Y podemos pensar o podemos reflexionar sobre lo competitiva que se convierte una pyme cuando se alinea con la Agenda 2030, una pyme y una empresa, con algunos datos que tengo apuntados aquí, interesantes como son, por ejemplo, que el 66% de las empresas del IBEX 35 evalúa a sus proveedores bajo criterios de sostenibilidad social y el 71% de las empresas del IBEX 35 evalúa a sus proveedores en base a criterios de sostenibilidad ambiental. 61% tiene en cuenta que sus proveedores sigan pautas de mantenimiento o de mejora de la sostenibilidad social y el 71% con criterios de sostenibilidad ambiental. Y además, en España, en este informe se recoge que casi el 70% de las empresas encuestadas afirman que el motivo fundamental por el que se han alineado con los ODS ha sido para ahorrar costes. ¿Ahorrar costes derivados de qué? ¿O en qué aspecto? Pues fundamentalmente en relación con el ODS 6, agua y saneamiento, es decir, eficiencia en el consumo de agua, en sus procesos productivos, en sus servicios, y en el ODS 7, energía asequible y no contaminante. En este sentido, ahorro en costes derivados de implementar pues soluciones innovadoras, tecnológicas o de eficiencia orientadas a la eficiencia energética en este sentido. Así llegando al final, alinearse con los ODS también tiene una implicación directa en la política de buen gobierno de las empresas y en la cohesión de los equipos de trabajo, porque la Agenda 2030 es un marco propicio para trabajar desde el liderazgo positivo y para promover la transparencia de todos los procesos internos de la organización y también para establecer alianzas entre los equipos de trabajo
que se disemine la cultura sostenible dentro de la empresa y que todos los trabajadores y trabajadoras hablen un lenguaje común, que se sientan parte de un proyecto global en el que tienen implicación y sobre todo algo muy importante, que es hacer saber a todas las personas, independientemente de su rango, que trabajan en una empresa, de que sin cada una de ellas es imposible implementar la Agenda 2030 corporativa o llevar a cabo el desarrollo de los ODS, porque no son solo las políticas de producción y de servicios de las empresas las que consiguen estos ODS, sino también la implicación y las propias prácticas internas de cada una de las personas que forman parte de la pyme. Así que podríamos ver este proyecto como encima también un sistema, una herramienta para fomentar la cohesión de los equipos de trabajo y que se sientan parte de un proyecto común. Por último, realmente alinearse con la Agenda 2030 tiene una ventaja clara para la apertura a nuevos segmentos de mercado, y es que las empresas alineadas con la Agenda 2030 no se quedarán atrás en el acceso a sectores emergentes como son las nuevas tecnologías o la digitalización, la economía verde, las energías renovables. Por otro lado también, si pensamos en la posibilidad de acceder a subvenciones o tener acceso a trabajar con el sector público, la ley de contratos del sector público incluye específicamente criterios ambientales y sociales para adjudicar contratos a las empresas o la administración pública. Y entre estos criterios ambientales y sociales se incluyen, por ejemplo, políticas de igualdad, se incluyen medidas para la reducción de la huella de carbono o las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, medidas de eficiencia energética, o sea que esto está muy relacionado con la anticipación normativa y no tanto con la anticipación, sino también con el cumplimiento de normativa de referencia en materia de responsabilidad social corporativa. Y, por supuesto, pues una ventaja clara como ejemplo para tener más acceso a trabajar con administraciones públicas en este sentido. Esta pequeña infografía es un resumen de lo que se incluye en otra de las guías de referencia, que es la guía para las pymes ante los ODS, que fue desarrollada tanto por la Red Española de Pacto Mundial como por CEPIME y el Consejo General de Economistas, y resume lo que en esta guía se consideran las oportunidades que presenta la Agenda 2030 para las pymes, bueno, pues con respecto a introducir los ODS en sus actividades y en sus procesos. Antes del descanso les muestro algo más. Y es un resumen, este está incluido en el informe del que hemos estado hablando, el informe del sector empresarial desarrollado por la Red Española de Pacto Mundial, en el que casi el 70% de las empresas encuestadas afirma o identifica que el beneficio, uno de los mayores beneficios para contribuir a los ODS es mejorar la reputación y la imagen de la empresa, la ventaja que hemos comentado en primer lugar como fundamental. Y un 60% de las empresas considera que alinear la empresa con los ODS mejora la gestión interna de la sostenibilidad. Siempre me gusta recordar que la Agenda 2030 no es ni más ni menos que una herramienta que nos puede servir para reflexionar sobre nuestro estado de cumplimiento o nuestro estado de alineación con la sostenibilidad, nos puede servir para revisar las debilidades y las potencialidades y nos puede servir para pasar a la acción. Así que si esta agenda es una herramienta que permite mejorar la gestión interna de la sostenibilidad, recordemos, entendida como sostenibilidad ambiental, social y económica, pues es lógico que esto haya sido identificado como un beneficio por el 60% de las empresas encuestadas. En los dos últimos puestos, con un 58% de empresas que identifican como beneficio, como tercer posición en el ranking de beneficios, está la mejora de la relación con los grupos de interés, seguido en cuarta posición, con que el 50% aproximadamente de las empresas afirman que los ODS son ventajosos para adaptarse y anticiparse a las normativas de referencia, para estar preparados y preparadas para hacer frente a las normativas cada vez más restrictivas que vendrán. Pues si les parece bien, antes de pasar al último capítulo, en el que vamos a trabajar de forma práctica y vamos a entrar en contacto con diferentes herramientas para la participación y para poder compartir nuestras ideas sobre las potencialidades y debilidades para la implementación de la Agenda 2030, podemos hacer un descanso de 5 minutos, un receso, y volver a conectarnos a las 11:05, si a Alba le parece bien.
Perfecto, Natalia. Yo voy a aprovechar estos 5 minutos para ir pues un poquito explicándoles las formaciones que nos quedan, ¿vale? Entonces, en 5 minutitos te veo, Natalia. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Yo me paso por aquí porque quería recordarles que, bueno, que esta es una de las jornadas que se está llevando a cabo dentro de de todo este programa que tenemos previsto, y nos quedan 2 jornadas más a las que están totalmente invitados. Se trata de buenas prácticas de gestión empresarial para el desarrollo sostenible, que se llevará a cabo el 13 de mayo en el mismo horario que este, de 10 a 12 de la mañana. Y la siguiente jornada, el Plan de Acción Sostenible para Pymes, que se llevará a cabo el 20 de mayo, también en horario de 10 a 12. Como complemento a estas jornadas, tenemos 2 formaciones, 2 acciones formativas en modalidad teleformación 100%, que se llevarán a cabo, una el 7 de abril, con transformación digital y la innovación como vehículos para el desarrollo, y otra el 26 de abril, que se denomina Estrategias para la adaptación al cambio climático y estrategias de economía circular. Creo ya que con estas 2 jornadas y con estas acciones formativas complementaríamos muchísimo lo que sería la formación para empresas, para pymes, en objetivos de desarrollo sostenibles y Agenda 2030. Quería también recordarles que tenemos a su disposición el chat. Todas las preguntas que quieran hacerle llegar a Natalia las pueden dejar en el chat, y en el momento en que se abra ese periodo de preguntas se las haremos llegar. Y también como última intervención, pues que esta formación está financiada por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y está organizada por la Confederación Canaria de Empresarios dentro del proyecto Oficina Técnica de la Confederación Canaria de Empresarios para el asesoramiento y desarrollo de los ODS e igualdad de oportunidades en las empresas. Así que le invitamos a participar en nuestro chat, en las jornadas y acciones formativas que nos quedan, y en 2 minutitos volvemos con Natalia. Muy bien, hemos hecho ya este pequeño descanso y volvemos con Natalia Rodríguez Valls con esta segunda parte de la jornada, la Agenda 2030 y los ODS en la estrategia empresarial. Bienvenida de nuevo, Natalia. Muchas gracias. Continuamos. Bien, voy ya. Y seguimos con el capítulo 3, el análisis de potencialidades y debilidades para la implementación de la Agenda 2030. Como comentaba, este capítulo requiere de la participación de las personas que están conectadas en la medida de sus posibilidades para que sea dinámico. Primero les quiero presentar, bueno, pues la parte negativa, los principales obstáculos detectados pues, en toda la literatura y en todos los informes recogidos sobre consultas a empresas que se han detectado para contribuir a los ODS. Por un lado se manifiesta una falta de recursos internos, y es que alguien preguntó por el chat que si existían recursos para apoyar la implementación de los ODS, y hasta donde sea específicamente no, pero está muy próximo de existir una vía de financiación para ello. Y bueno, pues a raíz de la COVID también desde la Unión Europea pues se recibirá financiación específicamente en materia de sostenibilidad. Si bien, como veremos a continuación, una de las demandas principales desde las empresas es que existan incluso una guía oficial para implementar los ODS, no tanto recursos económicos, que también, sino una información específica. Ahora lo comentaré en la siguiente diapositiva. Así que entre los principales obstáculos se encuentra la falta de recursos internos, la falta de incentivos para contribuir a los ODS. Otro obstáculo detectado es la ausencia de herramientas o recursos que faciliten la contribución a los ODS, y afortunadamente hoy vamos a presentar algunas de las herramientas que existen en este sentido para que esto no sea más un obstáculo. Esto estaba recogido en la primera infografía que mostramos del informe. La falta de conocimiento sobre los ODS en las empresas y la falta de información o de formación que se da a las plantillas. Otro grupo de empresas critica que los ODS no son la prioridad de la empresa, o que los equipos directivos pues no han establecido un compromiso firme con alinearse con esta agenda. Dentro de estos obstáculos detectados y a muy grandes rasgos, y específicamente en el sector empresarial, existen unas debilidades detectadas. Esta es la que comentaba hace unos segundos. Una de las debilidades de la Agenda 2030 para su desarrollo, su implementación en el sector privado, el sector empresarial,
es la escasez de vías ejecutivas directas con organismos de referencia. Es decir, las empresas manifiestan que existe una necesidad de que existan instituciones que sean ejecutivas y eficaces, que sean referentes para implementar los ODS y a las que poder recurrir para poder implementar las agendas, y sobre todo que existan para multinacionales, sobre todo por la capacidad de impacto que tienen, por la capacidad de influencia, incluso en ocasiones por la capacidad de liderazgo de las multinacionales. Por otro lado, entre las debilidades detectadas, se encuentra también algo muy, muy complejo de solucionar, y es mantener un equilibrio entre el mensaje que cuentan los ODS, un mensaje muy complejo, muy extenso, en un mundo, como escribí ahí, que es el mundo de los 140 caracteres, donde sufrimos de intoxicación por la gran cantidad de información a la que estamos expuestos y expuestas todos los días. Y sin embargo, este equilibrio del que hablaba intenta mantener equilibrado el hecho de que la agenda es muy compleja, pero es necesario simplificar el mensaje para poder trabajarlo en este mundo de los 140 caracteres, y que no se pierda de vista la complejidad que entraña la agenda, su implementación, y que no quede en un discurso vacío, y que las empresas reconozcan que implementar la Agenda 2030 implica trabajar por todos y cada uno de los ODS en sus diferentes dimensiones. Lo que pasa es que la comunicación de la agenda es compleja, y para empresas que no estuvieran antes familiarizadas con políticas de responsabilidad social corporativa o con políticas de sostenibilidad, asumir la agenda como una herramienta puede resultar algo complejo, sobre todo para llegar a entender la comunicación de esta herramienta. Y por otro lado, esta me parece fundamental. ¿Cuál es otra de las debilidades de la Agenda 2030? Pues que realmente es necesario que desde el sector empresarial se entienda que si queremos realmente provocar una transformación no se puede seguir haciendo lo mismo, y es necesario desde lo profundo y desde lo somero hacer un cambio de paradigma, o tener en cuenta la necesidad de un cambio de paradigma. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto implica dos aspectos. Por un lado, como pueden leer, que las empresas modifiquen su comunicación, su lenguaje y su forma de expresarse, entendida como la alineación de sus estrategias y sus prioridades con la Agenda 2030. Y por otro lado, que tanto como pone ahí, se produzca un cambio, tanto de forma como de fondo, que realmente supongan este cambio de paradigma. Voy a explicarme con varios ejemplos, porque esta debilidad es algo compleja de explicar sin ejemplos. Es curioso cuando desde cualquier sector, desde, por ejemplo, una empresa, desde un periódico, las noticias, escuchamos cosas como hay que cambiar el mundo, hay que salvar el medio ambiente, hay que proteger el medio ambiente. Este discurso es algo que tiene que cambiar, y por un motivo muy sencillo. No hay que cambiar el mundo, porque quien tiene que cambiar somos las personas que vivimos en el mundo. Y tampoco hay que proteger el medio ambiente, por un motivo muy sencillo, y es que si la especie humana desapareciera, no existiría la necesidad de proteger nada, porque los ecosistemas estarían muchísimo mejor que ahora que estamos en el planeta Tierra. Entonces, salvar el mundo, proteger los ecosistemas no es misión de los seres y las seres humanos. Nuestra misión es reducir al mínimo el impacto que provocamos en ellos. A mí siempre me gusta decir que si nosotras y nosotros no existiéramos, el planeta Tierra estaría muchísimo mejor, las especies dejarían de estar en peligro de extinción, seguirían progresando. Así que nosotras somos las que somos realmente dependientes de este mantenimiento. Así que cuando hablamos de proteger el mundo, salvar el medio ambiente, en realidad no podemos perder la visión de que quienes nos estamos salvando somos nosotras y nosotras, si trabajamos para un desarrollo más sostenible. Eso por un lado. Y con respecto a lo que supone un verdadero cambio de paradigma, este ejemplo o esta debilidad quiere decir que el hecho de que la Agenda 2030 esté de moda y suponga dar mayor visibilidad a la empresa y aumentar su visibilidad, y la confianza que generamos en los potenciales clientes, no nos debe obligar a olvidar que este cambio de paradigma pasa por provocar cambios profundos que estén lejos del marketing verde. Y un ejemplo es una empresa que se dedicaba, por ejemplo, a producir agua embotellada en plástico. El plástico, pues, es una materia prima de origen fósil,
de muy difícil reciclaje, para el que se necesita muchísima energía para volver a convertirlo en un nuevo envase. Y esta empresa decidió transicionar lo que creía pues, un verdadero cambio de paradigma y fue empezar a embotellar el agua en Tetra Brick. Claro, los Tetra Brick son residuos mixtos que tienen cartón, plástico, aluminio, de muy difícil reciclaje, con un gran impacto medioambiental y que no suponen una mejora con respecto al embotellado en plástico. Es más, si ese Tetra Brick en el que se están embotellando, en el que se está, envasando ahora el agua, está fabricado en un país todavía más lejano del punto de venta, el impacto ambiental generado y la huella de carbono será aún mayor que, por ejemplo, la que existía con la producción de esas botellas de plástico, que a lo mejor estaban fabricadas en un país más cercano o en España. Entonces, es necesario que entendamos que el cambio de paradigma pasa realmente por hacer cambios profundos y por pensar más allá de acciones pequeñitas y no tan bien pensadas, sin tener en cuenta tanto el impacto ambiental como el impacto socioeconómico de las mismas. Sé que esto es complejo, pero sería importante no perder el norte en que la Agenda 2030 es una herramienta que, si bien no es tan complejo implementar, sí que supone entenderla en profundidad y hacerlo de forma global. Con todo esto doy paso a la parte positiva, y es que, bueno, entre las debilidades y los aspectos que dificultan la implementación de la Agenda 2030 en las empresas y en las pymes, también existen numerosas oportunidades. En esta guía para las pymes ante los ODS se recogen muchísimas oportunidades, además especificadas por sector y por ODS. En este sentido, por ejemplo, por mostrar algunas de estas mejoras o de estas oportunidades que presenta el documento, para el sector automovilístico, el que aparece más arriba, el de alimentación, el de ocio, ropa y calzado, se encuentran algunas oportunidades para trabajar el ODS 3, salud y bienestar, erradicar el hambre en el ODS 2, hambre cero, y producir y consumir de una forma más responsable. Por ejemplo, una de las oportunidades que se presentan es desarrollar alimentos asequibles y más nutritivos, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a consumir esos alimentos. Por otro lado, también se anima a repensar los modelos de negocio de producción alimentaria para que sean más sostenibles, para que utilicen menos agua, menos energía e intervengan materias primas de origen local. Y otro de los ejemplos que señalo de todos los que hay es uno que ya hemos comentado, adelantarse a la futura normativa o la futura regulación en materia, por ejemplo, de alimentación no saludable, reduciendo la presencia de azúcar y de grasa, fomentando los derechos laborales de las personas que se encuentran detrás de la producción de todos esos alimentos, porque para adaptarse a la normativa vigente y adelantarse a la normativa que llegará, alinearse con la Agenda 2030 en este sentido es una oportunidad. Y otro de los ejemplos que se recogen en esta guía, que como digo está a disposición de todas las personas que la quieran consultar, bueno, pues es específica para la producción y el consumo responsable y además alineada con el sector también de alimentación, de farmacia, medios de comunicación, viajes y ocio. Y de todas las que podemos leer, pues me gustaría destacar, una vez más, fomentar nuevos modelos para el consumo y la producción sostenible. Y ahí se especifica comercio minorista y turismo, un nuevo modelo turístico. Es una de las metas específicas del ODS 12, que está incluida entre la documentación de la ONU, que los productos turísticos sean más sostenibles. Esto es específicamente importante o especialmente importante en Canarias, donde pasamos de ser 2 millones de personas a ser 14 millones de personas cuando se encuentran todos los turistas y las turistas que vienen de visita a las islas. Bueno, venían, ahora sabemos que había un receso y que desafortunadamente, o para los que desafortunadamente no se ofrece un modelo turístico sostenible, sino uno muy impactante que realiza un sobreconsumo de recursos insostenible y bueno, para lo que es necesario transicionar e invertir. Y en último lugar, en penúltimo lugar, en tercer lugar aparece comprometerse y crear conciencia sobre la sostenibilidad. Y esto no es especialmente importante solo en los medios de comunicación, sino en los propios planes de comunicación de sostenibilidad de las empresas. Es fundamental que cuando se redacten los informes de sostenibilidad o se haga la declaración del compromiso corporativo con los ODS, se haga un buen plan de comunicación, para que todas las empresas del mismo sector y de otros sectores también conozcan
estas medidas que se van a implementar sobre los ODS y las puedan replicar o se puedan sentir inspirados, o que la comunidad que rodea a la empresa también esté informada de qué está haciendo la empresa para trabajar por la sostenibilidad. Bien, dicho todo esto, comenté antes que iba a facilitar algunas herramientas para facilitar la implementación de los ODS y que como herramientas que son, pues suponen oportunidades para que se facilite este acceso al desarrollo de Agenda 2030 corporativa. Una de ellas es una guía que efectivamente ayuda a las organizaciones a implementar los ODS, y la metodología que usa es la que comentamos anteriormente, las incluidas en la brújula de los ODS o SDG, Compass. Entre sus múltiples funcionalidades se encuentra esta guía interactiva. Esta guía interactiva es de libre acceso, pero está disponible para los miembros de la red española de Pacto Mundial. Por eso animo a las personas que aún no forman parte de esta red que lo hagan a través de la web para poder disfrutar del acceso, por ejemplo, a esta guía. Y en este mismo sentido, también existe un manual interactivo que permite a las entidades identificar posibles riesgos en relación a la vulneración de los derechos humanos y de este modo contribuir también a los 10 principios del Pacto Mundial que comentamos al principio de la presentación. También este manual interactivo está diseñado por la Red Española del Pacto Mundial y se encuentra disponible en estos enlaces. Voy a facilitar los enlaces a través del chat para que los puedan tener a mano para las personas que puedan estar interesadas. Y voy a facilitar la segunda herramienta que permite identificar posibles vulnerabilidades de los derechos humanos en los procesos empresariales o en los productos o servicios que ofrezcan. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte participativa y espero que todas las personas que están conectadas puedan tener acceso a poder aportar en este documento. Vamos a realizar un análisis DAFO de implementación de los ODS, es decir, vamos a contribuir a hacer un pequeño informe entre las personas que estamos conectadas y la experiencia laboral o el sector profesional en el que nos encontremos, haciendo este análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para la implementación de los ODS que detectamos en nuestra empresa en particular. Si actualmente no estamos trabajando, pero hemos formado parte de una empresa, pues podemos hacerlo de nuestra experiencia anterior. Perdón, vuelvo para acá. Por si alguien no está familiarizado o familiarizada con los análisis DAFO, este análisis me permite establecer las debilidades y las fortalezas de mi empresa con sus características internas, es decir, qué debilidades y fortalezas internas de la propia organización existen para llevar a cabo un plan para desarrollar los ODS. ¿Y qué oportunidades o amenazas encuentro a mi alrededor en la comunidad en la que se encuentra mi empresa o en el momento actual o relacionado con el acceso a subvenciones, todo lo que es externo a la empresa pero también me afecta para implementar los ODS? ¿Dónde vamos a realizar esta actividad? En un muro colaborativo. Este panel colaborativo, que se llama DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, lo voy a compartir ahora a través de un enlace. Este enlace es de libre acceso, así que todas las personas que quieran pueden entrar. Encontrarán 4 columnas. La columna debilidad y amenazas hacen referencia, como digo, a aquellas cuestiones las debilidades hacen referencia a las cuestiones propias de la organización que dificultan la implementación de los ODS. Yo como ejemplo he puesto actividad productiva. La actividad productiva de la empresa en cuestión, no he puesto ninguna, me he inventado, por ejemplo, una que se dedique a teñir pantalones vaqueros, es contaminante porque genera residuos de difícil reciclaje. Por ejemplo, supongamos que el residuo que se genera es agua contaminada, que es de difícil depuración. Pues simplemente he colocado en la columna debilidades esta debilidad que es propia de la actividad empresarial de la empresa, que es, por ejemplo, teñir ropa y que sea muy difícil reciclar ese agua. En amenazas aparecen aquellas cuestiones externas que dificultan la implementación de los ODS, pero que no son intrínsecas de la organización. Y como ejemplo he puesto escasa subvención. Por ejemplo, el sector empresarial en cuestión puede acceder a escasas subvenciones para sostenibilizar sus prácticas. Bien. En la tercera columna encontramos fortalezas que son las propias de la organización. ¿Qué cuestiones internas favorecen la implementación de los ODS? Yo he puesto, por ejemplo, como fortaleza un equipo pequeño, porque la cohesión y la motivación de la plantilla
permiten que se disemine la cultura de los ODS con facilidad. Igual hay alguna persona que considere lo contrario, que cuanto mayor es el equipo, más fácil es la implementación de los ODS. También lo podría colocar como una fortaleza. Y en último lugar, en la columna oportunidades, aparecen las cuestiones externas, es decir, en nuestro entorno, lo que no depende intrínsecamente de la empresa, sino que cuestiones extrínsecas favorecen la implementación de los ODS, y he puesto, por ejemplo, la mejora de la reputación. Sabemos que implementar los ODS va a dar a la empresa mayor visibilidad en su entorno socioeconómico. Para poder introducir un comentario o un ejemplo de nuestras experiencias en cada una de las columnas, simplemente tenemos que seleccionar este símbolo más y nos va a permitir no solo escribir un título y un comentario, sino añadir lo que queramos, una imagen, un vídeo o un enlace. Así que si alguna persona quiere compartir algún proyecto que esté desarrollando, alguna pauta, alguna medida específica, incluso puede poner un enlace para que podamos acceder, si quiere, información relativa a ese proceso o una imagen que haga más sencillo comprender esta aportación. Voy a compartir la pantalla en grande donde está este DAFO y copiar el enlace para ponerlo en el chat y que todo el mundo pueda acceder. Así que todas las personas interesadas pueden acceder en el chat a este enlace y va a ir apareciendo a tiempo real todas las aportaciones que realicemos. Así que, si quieren, vamos a dejar un tiempo de unos 5 minutos hasta las 11:30 para ir permitiendo que las personas que puedan acceder a este tablón colaborativo vayan añadiendo sus respuestas. Si identifican pues, alguna debilidad propia de la organización en la que trabajan que dificulte el acceso a los ODS, alguna fortaleza. Por ejemplo, si trabajamos en una pyme que se dedica a diseñar productos de ocio activo en la naturaleza y que respetan los entornos en los que se hacen estas actividades, esta es una fortaleza clara de la propia organización, porque la actividad ya en sí genera un impacto positivo, porque posiblemente lo que haga es poner en valor ese entorno. Pues esto sería una fortaleza. Sin embargo, como en el ejemplo que puse yo, la actividad productiva de nuestra empresa es contaminante, pues es una debilidad que es difícil de solucionar. Así que voy a estar en estos 5 minutos pendientes de las aportaciones. Ya hay alguien escribiendo, alguna debilidad. Si incluso queremos poner alguna general, aunque no sea de nuestra experiencia profesional, podemos hacerlo. Y voy a quedarme pendiente pues, de las personas que pueden entrar. Si alguien no puede hacerlo a través de este DAFO, lo puede hacer también por el chat. Yo, mientras se hacen las aportaciones, voy a leer el chat. Bien, alguien por aquí, Alba, dice, las empresas que no puedan alinearse con los ODS quedarán obsoletas. Por eso, las que no tengan recursos para alinearse, ¿cómo pueden adaptarse para ganar esa visibilidad de la que se habla? Bien, efectivamente, las empresas que no tengan acceso a estos recursos, ¿cómo pueden adaptarse? Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto que el acceso a los recursos económicos, en este caso, es difícil, hay muchísimas cosas que se pueden hacer muy pequeñitas para poder implementar los ODS, porque independientemente de que en un primer momento una pequeña empresa, por ejemplo, no pueda conseguir que su energía provenga de fuentes de energía renovables, por ejemplo, o no puede implementar tecnologías para mejorar la eficiencia en el uso del agua, porque económicamente no es viable implementar esta tecnología, sí puede comenzar por otros ODS de más sencilla implementación, como son el de salud y bienestar, revisar el estado de bienestar en el que se encuentra la plantilla, trabajar para la formación de la propia plantilla, tanto en materia de sostenibilidad como en cualquier aspecto que les provea de un crecimiento personal y profesional. Se pueden hacer donaciones periódicas, tanto para contribuir al ODS 1, fin del hambre, como para el ODS 2, que es hambre cero. Se pueden hacer pequeñas mejoras en los espacios de trabajo para que haya una reducción en el consumo de recursos. Y en relación a esto, mientras las personas van participando en el DAFO, les voy a presentar un documento que se llama 170 acciones para transformar nuestro mundo, que aquí está, que ha sido publicada por la ONU en formato PDF y en el que para cada uno de los ODS aparecen acciones específicas que se pueden hacer y algunas de ellas atañen para las empresas. Igualmente, o atañen a las empresas, perdón. Igualmente, Alba, respondiendo también a tu pregunta, después de este tablón colaborativo, vamos a realizar una actividad siguiente
en la que la Red Española de Pacto Mundial ha especificado acciones concretas que se pueden hacer para cada uno de los ODS desde las empresas. Sí. Creo que alguien abrió el micro. Por aquí hay alguien que ha participado y ha puesto que una debilidad propia de la organización es que le faltan fondos para adquirir materiales. Entiendo que materiales más sostenibles para los que, para producir sus productos. Fortalezas de la propia organización, pone alguien por aquí, conciliación y flexibilidad. Facilidad para conciliar y entrar a horarios distintos que otras empresas no facilitan. Pues sí, porque la conciliación familiar estaría haciendo alusión, por ejemplo, al ODS 3, salud y bienestar de la plantilla, a la educación de calidad, si por ejemplo esta flexibilidad horaria nos permite compaginar, llevar a nuestros niños y nuestras niñas al colegio, por decir algo, o poder favorecer el cuidado de una persona mayor, distintos aspectos de conciliación familiar o personal. Pone alguien por aquí, Canaragua cuenta con un plan propio de sostenibilidad, fortaleza de la propia organización, ya tiene un plan de sostenibilidad propio. Como fortaleza se detecta también en el sentido del ecodiseño y el ciclo de vida, muy bien, diseñar productos teniendo en cuenta todo su ciclo de vida, cómo ha sido producido y cómo va a ser la vida de ese producto cuando se convierta en un residuo, intentando aprovechar al máximo las características. Entre las fortalezas pone alguien también plantilla en constante formación continua y participa en las decisiones de la empresa. Fenomenal. Entre las oportunidades, alguien pone nuevas tecnologías disponibles para revalorizar materiales y añade un link al que pueden acceder todas las personas para investigar pues cuáles son, entiendo, estas nuevas tecnologías que permiten revalorizar los materiales y que efectivamente es una oportunidad porque es algo externo a la empresa que lo podemos adoptar en la organización. Dice por aquí alguien, trabajar como partner de sostenibilidad. Desde Canaragua trabajamos con empresas del sector privado, asesorándoles para identificar sus ODS prioritarios y el cumplimiento de los objetivos asociados a estos. Perfecto. Canaragua estaría siendo de agente de cambio para los objetivos de desarrollo sostenible. Este tablón colaborativo, como digo, va a quedar abierto, al igual que está abierto ahora el chat, y cualquier persona puede introducir cualquier debilidad, amenaza, fortaleza u oportunidad que considere relevante compartir para implementar los ODS desde la propia organización. Así que lo dejamos abierto. Por aquí hay alguien más que está participando. Ahora leemos su aportación. Mira, y dicen por aquí que una debilidad propia de la organización, está apareciendo a la izquierda, es el desconocimiento que la propia empresa tiene sobre los ODS. Y eso, como vimos anteriormente, es una de las debilidades fundamentales que detectan las 1.400 empresas que arrojaron datos sobre su proceso de implementación de los ODS y sobre las dificultades que habían tenido para hacerlo, el desconocimiento, la falta de formación. Afortunadamente, gracias a este proyecto y a todas las próximas acciones que comentó Alba en el descanso, pues se intentará fomentar el acceso a esta información entre todas las personas del sector empresarial que estén interesadas en hacerlo. Bien. Voy a regresar brevemente a la presentación porque me gustaría proponerles una última actividad también participativa, y es que analicemos las propuestas sobre cómo contribuir desde las empresas a los ODS, específicamente desde el sector en el que ustedes se encuentren trabajando. He puesto como referencia 4 ODS, el 3, 4, 6 y 7, pero independientemente de estas sugerencias, cuando accedamos a este enlace que voy a proporcionar a través del chat, cualquier persona puede investigar las medidas para cada uno de estos ODS o para los que quiera. En este enlace que voy a compartir a continuación a través del chat, podemos encontrar lo siguiente. Lo coloco. A ver que no se copie. Perdón. A ver. Creo que se me ha quedado colgado. Voy a ver si puedo acceder. Bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. En ese enlace que acabo de compartir, podemos acceder a la web de la Red Española de Pacto Mundial, y aquí hay una documentación muy interesante que se llama Empresas y organizaciones ante el ODS, pues 7, 6, 5, ahí están todos los ODS, 3, 4. Les voy a mostrar cómo funciona
cada uno de estos enlaces. Si pinchamos, por ejemplo, en qué pueden hacer las empresas para contribuir al ODS 3, podemos encontrar, aparte de muchísima información sobre el contexto general de la salud y bienestar a nivel mundial, un listado de acciones que pueden implementar las empresas para contribuir al ODS 3. Y eso responde a qué pueden hacer las empresas aunque no tengan recursos. Si, por ejemplo, analizamos algunas de ellas, aparece adoptar protocolos eficientes de seguridad e higiene. Perfecto, en los productos y servicios de la organización. Proporcionar formación periódica sobre seguridad y salud a todos los trabajadores. Esto es algo para lo que no se requieren grandes recursos y que es fundamental y que es una contribución directa a la salud y bienestar dentro de la propia organización. Otra de las medidas que se pueden implementar y que incluso no existiendo recursos se pueden hacer y también tienen impacto, aunque quizás un impacto más pequeño, es promover un estilo de vida saludable entre los empleados. Dice aquí, implantando una dieta variada en el comedor de la organización, programas de ejercicio físico. Pongo el ejemplo del ODS 3, salud y bienestar, porque hay muchas medidas, como digo, que permiten justificar el hecho de que cualquier organización pueda alinearse con los ODS. Si bien no puede alinearse con sus ODS, con los ODS deseados por una falta de recursos, sí que puede hacerlos en un primer periodo con otros ODS a la espera de recibir subvención o financiación para hacerlo de forma más integral e integrada y con mayor impacto, por ejemplo, en eficiencia energética o en el uso del agua. Así que la actividad que quiero proponer es que entremos en esta web, accedamos a cualquiera de los ODS y pensemos al menos en una medida que podríamos implementar en nuestra organización, independientemente de que formemos parte del equipo directivo o no. Porque si no formamos parte del equipo directivo y a priori no tenemos capacidad de impacto o no tenemos capacidad de proponer esa medida, sí que podemos sugerir que esa medida se implemente. Así que vamos a dejar unos minutos para que las personas conectadas puedan acceder efectivamente a este enlace, puedan investigar alguna acción para implementar en cualquiera de los ODS sugeridos, el 3, el 4, el 6 y el 7, o en cualquiera de los ODS a su elección, y la compartamos en un panel colaborativo común. ¿En dónde la vamos a compartir? La vamos a compartir una vez más en Menti, en esta herramienta que es muy sencilla. Y esta pregunta que nos hacemos es, a partir de mañana voy a. En este a partir de mañana voy a, les voy a pedir a cada una de las personas conectadas que escriba una medida que está dispuesta a implementar en la empresa para la que está trabajando, si no se encuentran en activo, una medida que les gustaría implementar en su futuro laboral, o si forman parte de los equipos directivos, pues una medida que efectivamente sí que quieren promover que se implante, como digo, de las recogidas en el enlace que acabo de compartir. Si les apetece poner una de cosecha propia, perfecto. Y si quieren tomar alguna de las disponibles en este enlace, pueden hacerlo también. Voy a proyectar este Menti a la espera de que en unos minutos podamos empezar a escribir propuestas. Así que, repito, el funcionamiento de este Menti. En primer lugar, entramos en el último enlace que está en el chat, donde podemos tener acceso, como digo, a qué pueden hacer las empresas para trabajar por los distintos ODS, acciones pequeñitas o acciones más grandes y más impactantes. Cuando hayamos escogido la que queremos implementar, entre comillas, a partir de mañana, entramos en menti.com con el código 40453090 y podemos dejar nuestra medida. Uy, perdón, he salido, voy a volver a cargarlo. Y podemos proponer nuestra medida a tiempo real y compartirla con el resto de participantes. Vale, perfecto. Natalia, si quieres me puedes dejar el código y lo dejo por aquí en el chat. Sí, aquí está proyectado, ¿verdad? No, ahora mismo no. Pues voy a proyectarlo enseguida. Vale. Sí, compartir contenidos. Pensé que estaba compartiendo, sí. No, tranquila. Vamos allá, presentar, eso es. Aquí aparece en la parte alta de la presentación, menti.com y el código 40453090. Así que esperamos a la participación de las personas que están conectadas. Les animo simplemente a escribir alguna acción pequeñita que estarían dispuestos y dispuestas a hacer a partir de mañana para trabajar por alguno de los ODS, como digo. Pueden extraerlas de este documento muy interesante donde, como digo, hay casi
10 medidas para cada uno de los ODS o 10 acciones que se pueden hacer. Así que dejamos unos minutitos a ver si las personas participantes pues, pueden ir dejando sus respuestas. Sí, me he silenciado. Ahora sí, vale, digo, Sí. Natalia, no te escucho. Sí. ¿Se ven las respuestas de las personas participantes? Ven las respuestas de las personas participantes, efectivamente. ¿Verdad? Vale, fenomenal. Sí, vamos a dejar unos minutitos para que las personas puedan ir dejando sus respuestas. Por ahora, por aquí se comprometen a partir de mañana a llevar su propia botella para beber agua y no usar botellas de plástico, que estaría alineado con el ODS 12, producción y consumo responsable. Ser más consciente de los materiales que utilizo y no desperdiciar tanto, que vuelve a ser un consumo responsable. Y, por ejemplo, si entre estos materiales estuviera el papel, pues también estaríamos promoviendo la protección de los ecosistemas terrestres por evitar la tala de árboles para la producción de papel. Dice alguien, ofrecer oportunidades de formación y aprendizaje continuo a los empleados para mejorar sus competencias. Esto, por supuesto, es ODS 4, educación de calidad. Y proporcionar incentivos para que se continúen formando. Esto, por supuesto, hay una frase que me encanta y es que esta frase dice que la competitividad de una empresa depende únicamente de que promovamos la competitividad de los trabajadores y trabajadoras. Cuanto mayores sean sus capacidades, mayor será la capacidad para ser competitiva la empresa. Dice por aquí disminuir el consumo de papel, hacer un consumo responsable del papel y sobre todo en la medida de lo posible todos los productos papeleros que consumamos en las empresas, si podemos asegurarnos que provienen de bosques sostenibles y que han sido producidos pues de forma sostenible, mucho mejor. Para ello existen diferentes sellos como el FSC, que garantiza que ese producto pues efectivamente ha sido producido en buenas condiciones laborales y también en bosques sostenibles, en gestión forestal sostenible. Bien, alguien propone por aquí digitalizar la documentación interna y lograr un uso cero de papel, también hacer una producción y un consumo responsable. Veo que el consumo de papel es algo que preocupa bastante. Alguien aporta, dedicar mi tiempo laboral a proyectos que tengan un impacto positivo en el planeta, aprovechar materiales que son residuos como nuevos recursos, fomentar alianzas, y hacer un rol de engranaje en el ecosistema empresarial y social local. A partir de mañana, la persona que ha hecho esta aportación va a prácticamente a alinear su vida con los ODS porque quiere provocar un impacto positivo, tanto a nivel social como ambiental y como económico. Sobre todo destacaría el hecho de generar alianzas, personas que nos puedan ayudar para cumplir todos estos objetivos. Hay otra aportación, dice implementar planes de conciliación dirigidos tanto a hombres como a mujeres y ofrecer medidas como servicios de guardería, jornadas intensivas, horarios flexibles o teletrabajo, medidas de conciliación laboral, que sabemos que desafortunadamente y dado que la mayoría de los cuidados han sido responsabilidad de las mujeres a lo largo del tiempo, pues también podríamos decir que esta conciliación laboral favorece la igualdad de género, tal y como está descrita en esta aportación. Bien, alguien dice, a partir de mañana voy a consumir de forma prioritaria productos de kilómetro cero elaborados en Canarias. Para esto son aliadas las etiquetas, el etiquetado y leer también la etiqueta con detenimiento para asegurarnos que ese producto, bueno, pues está producido en Canarias y como decimos siempre entre mi grupo de amigos y amigas, el mejor producto es el que no lleva etiqueta, porque seguramente está producido en Tenerife y no ha tenido que ser envasado ni etiquetado, sino pues seguramente ha sido producido a nivel local. Bueno, por ahora hay 8 aportaciones, podemos dedicar unos minutitos más por si alguna otra persona quiere hacer alguna aportación. Igualmente toda esta información se queda recogida y si alguna persona después de esta formación quiere tener acceso a alguno de los documentos que hemos comentado y no ha tenido acceso con la información que he ido colocando en el chat, siempre a través de mi correo que luego facilitaré, pueden consultarme y les hago llegar los enlaces, al igual que todos estos resúmenes que quedan también abiertos para cualquier persona que los quiera consultar. Bien, no sé si hay alguien más que se quiera animar o si hay alguien que en el chat ha participado con alguna apreciación. Por ahora, ¿no? Estupendo. Damos un minutito al panel. Sí, vamos allá. Esperamos un minutito más. A ver. Muy bien, pregunta Yurena Gómez. ¿Cómo puedo buscar asesoramiento para mi empresa?
Pues, Julen, aparte de toda la documentación oficial que existe en materia de implementación de los ODS, hay diferentes empresas que se dedican específicamente a asesoramiento para la implementación de los ODS, desde Cambium Acompañamiento Sostenible, que es la organización que he fundado con un grupo también de compañeros y compañeras especialistas en asesoramiento e información, pues también ofrecemos esta posibilidad, ayudar a cualquier organización, entidad, persona que desea alinearse con los ODS. Así que como digo, bueno, de forma privada hay posibilidades de buscar asesoramiento para las empresas, de forma pública también en la Red Española de Pacto Mundial. Hay muchísimas herramientas para eso. Yo les animo a que a través de la Red Española de Pacto Mundial investiguen toda la información que está disponible, algunas de la cual he comentado ya y que se encuentra enlazada en el chat. Y como digo, luego facilito mis datos de contacto para cualquier información que les pueda aportar o red que podamos construir. Bueno, por ahora, si nadie más se anima a participar en este Menti, regreso a la presentación para despedirme, para darles muchísimas gracias por su atención. Quedo a su disposición en mis redes de contacto, tanto las de Cambium Acompañamiento Sostenible, en el email, como en Instagram, tanto el mío personal como el de la organización. Y, por supuesto, pues agradezco en primer lugar a todas las personas participantes pues toda la actividad que se ha generado a través del chat, su participación en las dinámicas propuestas. Quedan en el chat disponibles los enlaces tanto al tablón colaborativo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, como a todo lo que se ha generado durante esta jornada. Y pues bueno, agradecer a todas las personas que han hecho posible esta jornada también, que me hayan invitado a ser parte de ella, y como digo, quedo a su disposición para formar red. Muchas gracias, Alba. Me quedo por aquí. Gracias a ti, Natalia. Sí, estaba porque teníamos otras vías en las que nos estaban entrando preguntas, todas relacionadas ya un poco con lo que ya se ha estado hablando, sobre todo, por hacerte un resumen, sobre todo dirigido a las líneas de financiación para empresas, que es lo que más dudas, por lo que estoy viendo, está surgiendo. Sí, ¿Existen como tal líneas de financiación a empresas para esta adaptación? que yo conozca específicamente para implementar la Agenda 2030, actualmente no de forma directa, pero está muy próxima la existencia de las mismas, sobre todo, como decía en la primera jornada, desde que existe a nivel gubernamental un Ministerio de Agenda 2030. Me gustaría facilitarles, pero no lo tengo a mano, un vídeo muy interesante en el que la persona responsable de este ministerio pues aborda estas cuestiones y cuenta específicamente cuáles son los siguientes pasos que van a existir en materia de implementación de los ODS desde el sector privado. Entonces, actualmente pues no puedo aportar más información en este sentido, pero de la que pueda entrar en contacto se las puedo facilitar a posteriori. Se las puedo hacer llegar a ustedes que tienen el contacto de todas las personas conectadas y mantenerles al día. Sí, perfecto. Y ahora tú como empresa, como persona que te dedicas activamente a ello, ¿cómo sería, por poner un ejemplo, cómo sería ese proceso de cambio en una empresa? Cuando ustedes llegan, ¿qué es lo que un poquito qué es lo que les hacen, en resumen, breve resumen? Claro, esto depende muchísimo del tipo de empresa con la que vayamos a trabajar. Sobre todo, nuestra humilde experiencia ha tenido lugar con pymes. Y en este sentido, hay diferentes posibilidades. Una es trabajar con el equipo. En primer lugar, lo fundamental es la formación de todas las personas que forman parte del equipo, conocer la agenda y qué posibilidades tienen de impacto, autorreconocerse como agentes de cambio fundamentales en este engranaje que es implementar la Agenda 2030 y empoderar a las personas de la empresa para que empiecen a provocar cambios positivos incluso desde su vida personal, para que tenga reflejo en su vida profesional. En segundo lugar, es importante hacer una auditoría sostenible de los espacios de trabajo, si es que existen espacios de trabajo físicos, para que estos impacten en la medida de lo posible, lo mínimo en su entorno, con pequeñas prácticas de eficiencia energética, revisar el uso del agua, el uso o el consumo, como muy bien decían por aquí, de papel y de otros recursos que pueden ser ahora mismo innecesarios, digitalizar los procesos, que es bastante sencillo de reducir el consumo de papel involucrando prácticas de digitalización. Y en último lugar,
en función del sector específico al que se dedique esta empresa, pues ya trabajamos con el ODS específico. Si es el 9, infraestructura, innovación e industria, pues hasta qué punto se puede reducir el impacto negativo desde ese sector. Si es un sector que se dedica, por ejemplo, a la formación, revisar el tiempo de dedicación que cada formador o formadora dedica a trabajar con la pantalla, por ejemplo. Es tan amplias las posibilidades de implementar la agenda y son tan variadas en función del sector que, como digo, se puede trabajar desde todos los aspectos, desde la plantilla y su formación, desde el centro de trabajo o desde específicamente el producto o servicio que ofrece esa empresa o esa pyme. Perfecto. Y una vez implementado, ya les hacen ustedes el seguimiento, porque sí es verdad que al igual muchas empresas tienen esa iniciativa, empiezan a implementarlo y luego al igual se te quedan por el camino. Claro, bueno, nuestra empresa es muy chiquitita, la formamos un equipo muy pequeño y realmente acabamos de empezar, o sea que tenemos una experiencia limitada porque nos acabamos de iniciar en el asesoramiento, si bien nos estamos dedicando específicamente y últimamente a la formación, pero lo que proponemos siempre, para que no dependan de alguien externo en tener que realizar esa revisión y ese seguimiento, lo que proponemos es que elaboren sus propios indicadores de medida y sea la propia organización la que tenga capacidad de autofiscalizarse y con sus propios indicadores hacer un seguimiento periódico del cumplimiento. Para esto también las normas ISO y las normas UNE son efectivas porque pues, son recomendaciones para implementar aspectos de sostenibilidad y también pues, de una manera, digamos, más sistemática y con más experiencia se puede llevar a cabo lo que sería esta auditoría. Pero como digo, si bien ofrecemos un seguimiento y un asesoramiento posterior, durante y anterior, lo ideal es que la empresa, la organización sea la que lidere su propio proceso de mejora continua y de revisión con los indicadores que puede generar específicamente. Si es una gran empresa y tiene una gran capacidad de impacto, puede hacer uso de los indicadores oficiales de la herramienta Compass. Sin embargo, si tiene una actividad empresarial, digamos, más humilde o es una empresa más pequeña, pueden hacer los indicadores propios, redactados en términos de temporalidad, cuantificados, bueno, unos buenos indicadores para que sean autónomos en este proceso. Perfecto, Natalia. Pues muchísimas gracias. Te voy a leer por aquí los comentarios que nos han ido dejando. Pues muchas gracias, Natalia. Enhorabuena por el gran trabajo que hacéis. Muchas gracias por la presentación y aportaciones. Salud y buen día. Muchas gracias, Natalia. Muy bien preparada la presentación. Muchas gracias. Muy buena tu exposición. Sé que triunfaste, Natalia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por participar otro día más con nosotros aquí en esta jornada. Un placer. Nos vemos muy prontito, muy prontito. Yo me quedo por aquí, les voy a explicar un poquito las formaciones que nos quedan pendientes y nos vemos muy pronto, Natalia. Un beso. Muchas gracias, Alba, por todo y seguimos, bueno, en estas interesantes jornadas que todavía quedan algunas por delante. Muchas gracias. Un Gracias a placer. ti. Hasta luego. Yo me despido por aquí recordándoles las formaciones que tenemos complementarias a esta jornada, que nos servirán para ahondar un poco más en lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como serán los cursos de transformación digital y la innovación como vehículos para el desarrollo, que iniciará el día 7 de abril al 20 de abril en modalidad teleformación 100%. Luego, el de estrategias para la adaptación al cambio climático y estrategias de economía circular que dará lugar del 26 de abril al 7 de mayo y las últimas dos jornadas que se llevarán a cabo también en este mismo horario de 10 a 12 de la mañana. Tendrán toda la información a través de sus correos electrónicos y las que nos quedan son buenas prácticas de gestión empresarial para el desarrollo sostenible el 13 de mayo y el plan de acción sostenible para pymes el 20 de mayo. Muchas gracias a todos por haber participado en esta jornada organizada por la Confederación Canaria de Empresarios dentro del proyecto Oficina Técnica de la Confederación Canaria de Empresarios para el asesoramiento y desarrollo de los ODS e igualdad de oportunidades en empresa. Esta formación y estas jornadas son financiadas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. Esperamos verles muy pronto de nuevo en las siguientes acciones formativas y jornadas que nos quedan. Como saben, ahora dejamos este espacio abierto, el chat, pues para que puedan seguir hablando entre ustedes, para que puedan guardar todos los enlaces que les ha proporcionado Natalia, recursos y todo lo que necesiten. Será una horita lo que estará abierto. Pueden seguir dejando preguntas que se les hará llegar también a la ponente y estamos en contacto para lo que necesiten. Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo y nos vemos muy, muy pronto.